Buenas tardes, hermanos. Con la ayuda del Señor, vamos a continuar hoy el estudio de la epístola de Pedro. Capítulo 2. Habíamos quedado el martes pasado en el versículo 13, así que vamos a comenzar hoy la lectura del versículo 13 hasta el 21. Entonces, vamos a leer con la ayuda del Señor, primera epístola de Pedro, capítulo 2, leyendo desde el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hasta ahí, que el Señor añada bendición y prospere la palabra en nuestros corazones. Amén. Hermano, continúa este precioso capítulo. Quisiera, con ayuda del Señor, que tengamos cada hermano y cada hermana dos expresiones constante en nuestra mente y en nuestro corazón, porque va a hacer que nos respondamos muchas preguntas. Y la primera se encuentra a causa del Señor. Por Él debemos someternos a toda institución humana. Aquí la palabra someterse es estar sujetos. Podemos poner el ejemplo de un padre que sale con un hijo y el hijo está sujeto a él, lo agarra de la mano y lo obedece en todo lo que el padre le diga. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey. Dice aquí el rey porque es la máxima autoridad humana que hay. En estos tiempos podemos decir presidente, como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores. Sabemos que en este tiempo que estamos viviendo, que el Señor nos está permitiendo, muchas de estas palabras no se cumplen. Podemos leer a diario cuántos gobernadores, cuántos presidentes hay corruptos, que más bien, en vez de hacer el bien, parece que hacen lo malo. Como dijo el escritor Eclesiastés Salomón, no te sorprenda si ves injusticias en la tierra. Pero hermano, lo que podemos sacar de aquí, de este versículo 13 y del versículo 14, es que Dios dice, mía es la venganza. Y hacer justicia a Dios es más agradable que sacrificio. Por lo tanto, aunque veamos esto en la tierra, tengamos temor de proferir palabras, ya que sabemos que estos reyes, estos presidentes, estos gobernadores van a rendir cuenta a Dios por las cosas que hicieron y dejaron de hacer, porque Dios es el que pone y quita reyes, y Dios lo puso en ese puesto en determinado tiempo para que impartiera justicia. Ya queda de parte de ellos si no lo hacen, y Dios lo va a juzgar.
Uno ve a diario las noticias y puede entender que para muchos el presidente que está hoy en día en Chile, Piñera, dice que está haciendo las cosas muy mal. Mire, que sea Dios quien juzgue, porque Él va a rendir cuenta de Él ante Dios. Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es llevar todo a la presencia del Señor. Pero continúa, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, la segunda expresión que quiero que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. La primera, por causa del Señor. La segunda, porque esta es la voluntad de Dios, porque es el deseo de Dios para nuestra vida, porque es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Mira, aquí está una clave, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y aquí la palabra insensato quiere decir simple, personas sin entendimiento, personas que no pueden discernir más allá de lo que pueden ver sus ojos, personas que no tratan de ver bien qué es lo que está pasando, que muchas veces pueden proferir palabras sin poder meditarla y hasta pueden hablar mal de Dios. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien, recordemos que esta carta es para, perdón, esta epístola es para hermanos creyentes. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Que haciendo, no diciendo, haciendo con hecho, bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero el versículo 16 continúa. Vean que termina un punto y una coma. O sea, no es un punto y aparte, es una continuación, seguidamente, como libre, pero no como lo que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y hermanos, tristemente, si la palabra del Señor lo dice y esta epístola está escrita creyente, es porque en ese tiempo había libertad de algunos para hacer lo malo y en este tiempo lo puede haber dentro del pueblo del Señor, dentro de la familia de Dios, dentro de la asamblea. Que el Señor nos ayude y podamos juzgarnos nosotros mismos si en verdad tenemos esta libertad o en verdad estamos engañando a nosotros mismos y utilizamos esta libertad como pretexto para hacer lo malo. Nosotros también vamos a estar delante de este Dios y Él va a pesar las obras. ¿Cuántas obras hay que nosotros creemos que lo hicimos bien? Y cuando Él las pese, en ese momento, lo que nos puede decir es por qué lo hiciste. ¿Cuál era el trasfondo de cada una de las obras que yo hice en mi vida que realmente por un momento pensé que era para Él? Y resulta que al final, en el fondo de mi corazón, era para agradarme a mí mismo, para ver qué podían decir los demás. Pero continúa, sino como siervos de Dios. Y hermanos, qué precioso ejemplo nos da la palabra de Dios con el mismo Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Libertad tuvo para hacer todo, pero obediente en todo momento. Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Qué precioso es que en el centro del versículo dice temed. Temed reverencialmente a Dios. Y la palabra aquí temed es que no solamente lo oigamos, sino que estemos dispuestos a obedecerte. Hermano, nada vamos a hacer si escuchamos a Dios y no lo obedecemos. Pero el versículo 18 en adelante comienza como con otro punto de vista y ya no habla simplemente de los que están en eminencia, sino habla de los criados. Está sujeto, esta misma palabra sujetos, es la misma palabra que se encuentra en el versículo 13, someteos. Está sujeto con todo respeto a vuestros amos. Y es impresionante porque aquí dice con todo respeto. ¿Cuántas veces podemos en nuestro corazón? Y este libro dice airados, pero no pequeños. Pero debemos a nuestro jefe, donde trabajemos, con respeto, estar sujeto. No solamente a los buenos y afables, y aquí la palabra afable quiere decir a los que son cordiales, a los que son
amigos, a los que son cercanos, a los que son buena gente, como se dice en Venezuela, y a los que pueden ser hasta generosos en el pago. No solamente con ellos, sino también con los difíciles de soportar. Y aquí, hermanos, recordemos que en ese tiempo habían criados y habían también esclavos. Y qué difícil puede ser para uno de esos creyentes, hermanos, soportar a esos amos, que quizás no lo trataban como persona, que quizás lo trataban como mucho peor, que quizás lo que hacían era puro mandar y no se preocupaban por ello. Mire, la palabra del Señor dice a los difíciles de soportar. Y uno puede preguntar, mire, ¿por qué el Señor manda eso? ¿Por qué esto? Recordemos las dos palabras. Por causa del Señor. Y en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, seguimos rápidamente en el versículo 19, dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre. A primera vista es difícil de comprender este versículo, pero lo que dice es que a Dios le agrada, haya gracia en el corazón de Dios. Si por nuestra buena conciencia, si manteniendo una buena conciencia o por tener una buena conciencia delante de Dios, vamos a sufrir, vamos a sobrellevar injusticias de los que están en eminencia o de nuestro jefe. Eso le agrada a Dios. 20. Porque, pues, qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Podemos ir a Lucas 6:32 y ahí dice claramente que qué vamos a ganar si amamos a lo que nos aman. Entonces, este versículo se completa con este versículo 20. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado, es agradable delante de Dios. Y el versículo 21 es precioso. Pues para esto fuisteis llamados. Para eso fuimos llamados. Desde antes de la fundación del mundo. Podemos volver al versículo 9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos llamados. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo perfecto que es Cristo, que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Cuántas veces sentimos que no aguantamos más estos sufrimientos, estas angustias, estos temores que tenemos en el mundo? Mire, no hay un temor, no hay una angustia, una circunstancia que estemos pasando, que el Señor Jesucristo no la haya pasado por nosotros, por amor a nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Con estos breves comentarios, el estudio queda abierto para la edificación del pueblo del Señor con preguntas y comentarios. Bueno, gracias. Estábamos medio detenidos. Oiga, lo que yo me doy cuenta de lo que escuché recién, que lo encuentro bastante bueno,
es que en toda la vida cristiana está Dios, pero en el centro-centro. O sea, no se puede vivir la vida cristiana sin la conciencia de nuestro Dios. Esto es lo que está diciendo, lo que hemos escuchado recién, de todos los versículos señalados. Pareciera que se hubiera subrayado el rol que ocupa nuestro Señor ahí. Y entonces, cuando dice por causa del Señor, o sea, por amor al Señor, dice otra versión, está diciendo que el Señor merece, que esa es la gran causal, la gran motivación de toda esta sujeción, de toda esta sumisión, y dice a toda institución humana, a toda autoridad humana. Entonces, el Señor merece que nosotros reconozcamos a las autoridades que han sido colocadas ahí y tengamos esta motivación, el Señor. Porque el Señor merece que nosotros demostremos nuestra fe y nuestro reconocimiento porque Él es el Señor. Al decir que Él es el Señor, dice, si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo al que confesare con su boca que Él es el Señor. Entonces, reconocer que Él es el Señor significa que Él es el que gobierna, el que ha ordenado todo. Entonces las autoridades las puso Él nomás. Me gusten o no me gusten, yo no tengo ni siquiera que estar preocupado de si me gustan o no me gustan. Lo que tengo que estar preocupado es que fueron colocadas por el Señor ahí con sus propósitos. Y entonces, por causa del Señor, yo digo, me sujeto a la autoridad humana. No la discuto, no levanto bolitas contra ellos, no soy la oposición, ¡ay, la oposición! A ninguna autoridad humana, o sea, a ninguna autoridad puesta por el Señor, que están ahí, están todas puestas por Él. Y no de la oposición. Nosotros sencillamente reconocemos al Señor en su gobierno, en estos días de tanta convulsión, con mayor razón tenemos que subrayar que nosotros nos sujetamos por causa del Señor. Eso nomás quería decir. En realidad, este es un tema un poco complicado, porque pudiese parecer a primera vista contradictorio, pero con lo que acaba de aclarar Sergio, y es una buena expresión que dijo que el Señor está sobre todo. Es decir, si Él ha establecido las autoridades, es porque está sobre autoridades. Y si nosotros somos hijos de Dios, es porque el Señor está también sobre nosotros, los creyentes. Y fíjese que creo que el ejemplo para entender esto, de someterse a las autoridades, al rey, bueno, digamos a toda la autoridad, a todos los amos, los que están sobre nosotros. Entonces uno podía plantearse, bueno, cuando las autoridades le exigen al pueblo hacer cosas que no corresponden, ¿debe someterse el creyente a lo malo? Cuando, por ejemplo, las autoridades dicen se prohíbe predicar el evangelio, ¿debemos someternos a las autoridades? Cuando, por ejemplo, a los jóvenes se les obliga a hacer el servicio militar y tomar las armas, ¿se debe someter a las autoridades? Cuando, por ejemplo, en un país se prohíbe la importación de Biblia o la exportación de Biblias para que el Evangelio sea conocido por el mundo, ¿se debe someter a las autoridades? Entonces hay cosas que nosotros tenemos, hermanos, que discernir en este punto. Y la verdad que en Hechos 5:29 dice que la responsabilidad de obedecer a Dios es obedecer a Dios antes que los hombres. Otra expresión dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado aquí. Por ejemplo, para mí, el ejemplo de esto es el Señor Jesucristo.
es el Señor Jesucristo, porque Él cuando tuvo que pagar el impuesto, lo pagó. Y Él se sometía en todo lo que era la realidad de su vida en cuanto al gobierno, pero nosotros tenemos que entender que cuando nosotros tenemos que glorificar a Dios, esas son las cosas que nosotros estamos sujetos primeramente a Dios, a Dios. Fíjate que en todo esto lo que hemos planteado, ¿cierto? Por ejemplo, hacer el servicio militar, en hacer cosas que no corresponden respecto a lo que él no predica. Un ejemplo claro, no predica, se prohíbe en Chile predicar el Evangelio. ¿A qué nos tenemos que someter? ¿Al gobierno o a Dios? Entonces, claramente está, como decía Sergio, nosotros no estamos, por ejemplo, para meternos en política, para destituir un gobierno, para hacer oposición al gobierno. Y eso es clarísimo. El creyente está llamado a otra cosa. El creyente está en otro plan. El creyente tiene que estar definido a predicar el evangelio, a salvar las almas, a ser un ejemplo, en cumplir las leyes, en ser un hombre de buen testimonio, una mujer de buen testimonio. A eso está llamado el creyente. A eso es lo que yo pienso que está refiriéndose aquí. Porque la autoridad también ha sido puesta por Dios. Imagínense un pueblo que no tenga autoridad, que no tenga gobierno, es una anarquía, y eso sería peor que no tener un gobierno. Entonces, creo que la responsabilidad del creyente está primeramente con Dios. Cuando tú y yo, hermano, nos sometemos a Dios, podemos someternos a las autoridades. Porque Dios, entonces, nos dice a nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El creyente está llamado a ser correcto, a ser justo. Mientras el creyente esté en ese círculo, puede estar obedeciendo a Dios y está dentro de las normas de cualquier gobierno. Yo creo que si un gobierno pudiera entender, le dijeran, oiga, señor presidente, ¿le gustaría tener puros cristianos en su país? ¿Qué diría el presidente? Pero claro, pues le gustaría tener puros cristianos, puros creyentes, porque serían hombres de bien, salvando almas, no habría ningún malhechor, no discrimino a los malhechores, porque todos tienen salvación y el Señor los ama a todos. Pero digo yo, un país creyente lleno de cristianos sería el gobierno, aunque fuera inconverso, tendría un país pero perfecto, lleno de creyentes, lleno de hombres que cumplen la voluntad de Dios. Mira, hermano, si uno cumpliendo la voluntad de Dios, cumple con el gobierno. ¿Por qué? Porque el creyente está llamado a ser justo, cumplir con las leyes de un país. Pero cuando este gobierno a uno le exige hacer cosas que no corresponden y están conforme a la voluntad de Dios, entonces el creyente es como el Señor Jesucristo. Es como el Señor Jesucristo, lo calumniaron, fue un juicio injusto, estuvo delante de las autoridades, lo condenaron y lo mataron. Pero él siempre mantuvo su posición, él que venía a salvar al mundo. Y eso fue lo que hizo, no se preocupó de otras cosas, él no robó, no mató, no injurió. Él venía para eso, pero cuando el gobierno, los gobernantes de ese tiempo quisieron hacerle callar o quisiera otra cosa, él no lo hizo. Por lo tanto, hermanos, creo que este poco conflictivo, este pasaje de obedecer a las autoridades, pero obedecer en cuanto a la ley de orden. Los creyentes no estamos llamados a levantar masas, a estar en contra de un gobierno. Eso no corresponde a nosotros, eso se lo dejamos a Dios. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, a dar un buen testimonio, a ser correctos, a ser justos, porque estamos en la justicia de Dios. Creo que eso debe tener una prioridad, una prioridad. Cuando el gobierno me diga a mí, José Luis Catalán, no predica el evangelio, voz de Dios y no de hombre, y no de hombre. Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque eso es bueno. ¿Por qué los gobiernos hoy en día o las autoridades están predicando que se predique el evangelio si es algo bueno, es algo justo, es algo extraordinario y maravilloso? Porque no saben. Por lo tanto, ellos están, por decirlo así, están violando la ley de Dios y desobedeciendo a Dios. Pero el creyente debe obedecer a Dios antes que los hombres. Bueno, hermanos, creo que considerando lo que ya se ha dicho, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que Pedro está escribiendo?
Y quizás yo me voy a adelantar, pero solamente para seguir ahondando en lo que ya se ha dicho, que el punto principal en realidad es nuestra relación con el Señor, y que esa relación nos debe llevar a estar dentro de los marcos, de los márgenes que le corresponde al cristiano. Fíjese que si uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Obedecer al rey y qué sé yo, y todo lo que dice ahí de los criados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el 21 dice, y pido las disculpas, porque yo sé que me estoy adelantando y no me gusta en realidad adelantarme mucho. Encuentro que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y va a seguir hablando. Entonces, hermano, todo esto es para que nosotros, como ya se ha dicho, tengamos en mente la sujeción, la sumisión al Señor y sigamos su ejemplo. Se ha dicho que Él pagaba los tributos, y eso, que ese dinero no se ocupaba para las cosas de Dios, al contrario, se ocupaba para cosas que eran anti Dios, pero pagó el impuesto. Entonces, ahí está lo que nosotros tenemos que hacer. Termino contando solo un ejemplo. Hay un escritor que se llama John Piper, que él cuenta una experiencia de su vida, que estando en Estados Unidos vio cómo Estados Unidos aprobaba la ley de aborto, y pasó el tiempo y empezó a ver que había mucho aborto, y él siente un celo vivo, y no se le ocurrió nada mejor que ir a una de las clínicas donde se practicaba aborto, y se juntó con otros cristianos más y se ganaron en la escalera de esa clínica a impedir el paso de la gente que iba a hacerse aborto. Lógicamente los llevaron presos, porque no pueden estar haciendo eso. Y fíjese que él en la cárcel entendió y dijo, ¿no será que el Señor me está llamando a que de otra manera yo pueda impedir el aborto y no de la manera que lo estaba haciendo? Sale de la cárcel y al poco tiempo otro cristiano le propone a él hacer un centro que ayude a las madres que no querían tener las guaguas, ellas mismas, pero que perfectamente las podían dar en adopción. Y construyen un centro y ayudan de esa manera a evitar que las mujeres practiquen el aborto, facilitando un lugar en que los cristianos iban a acompañar a esas madres que no querían a esos niños, las iban a acompañar en todo su proceso de embarazo y se iban a quedar con el niño para después, posteriormente, darlo en adopción. Fíjese que él entendió que esa manera era la manera correcta de poder aportar con el bien una cosa que era completamente contraria a la palabra de Dios, como es el aborto. Así entendió él. Así que ese es un ejemplo que nos podría servir. Bueno, yo quiero dar otro ejemplo. Otro ejemplo un poco distinto, pero quiero salvar una cosa. Que en el caso de los discípulos, cuando ellos predicaron el Evangelio, a pesar de que se lo prohibieron, ellos estaban en todo su derecho de hacerlo, pero ellos iban a sufrir por eso, y sufrieron el estar presos, y ellos no discutieron el presidio, no hicieron un movimiento, digamos, de revolución a causa de eso, sino que sencillamente soportaron ese castigo porque ellos estaban obedeciendo al Señor, y lo obedecieron con propiedad y lo obedecieron con todo su derecho, pero ellos aceptaron el sufrimiento. Y al aceptar el sufrimiento, lo maravilloso es que Dios estuvo con ellos y los libró. Esa es la demostración que ellos estaban en lo cierto, ¿ya? Pero
siguiendo el tema, porque es verdad que no todas las predicaciones del Evangelio cuentan con el Señor. Entonces, tenemos que estar muy ciertos de que el Señor está guiando, porque sí los guió a los apóstoles y sí podría guiarnos a nosotros, pero así como el señor Piper reconoce que estaba haciendo una cosa imprudentemente, entonces nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos ante las cosas que aprobamos y no ir como caballos ciegos a la batalla. Ahora, ustedes saben que yo he estado medio leyendo y medio estudiando el libro de Daniel, pero uno se pregunta por qué Daniel no predicó el Evangelio. O sea, ¿por qué no salió a la calle y se puso a predicar en la plaza? No, po. ¿Pero por qué no? Po? Bueno, en el libro de Daniel, la persona que predica es el rey Nabucodonosor en el capítulo 4. Ella es la persona que predica a las naciones. Y fíjese que estamos en los gentiles, estamos en los gobiernos gentiles, de lo cual es lo que nosotros estamos viendo aquí en Pedro, es las autoridades gentiles. Entonces, fíjese que Daniel no predicó así como predicó Pablo, como predicó Pedro, como predicó Juan, no predicó de esa manera. Sencillamente, él esperó en su Dios, en el rol que le tocaba, y sucede que en el fondo él fue el instrumento utilizado para que la conversión, si es que pudiéramos hablar así, de que en realidad el que predicó finalmente se llama Nabucodonosor capítulo 4. Y en el capítulo 5, cuando habla Daniel a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, le cita la predicación de Nabucodonosor, su padre o su abuelo. Se la cita, porque él le hace cita de lo que había dicho el rey, la autoridad máxima de los gentiles. Pero yo quiero leer este versículo que dice aquí en el capítulo 3 del libro de Daniel. Versículo 17, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, ¿cuál era el asunto ahí? Que el rey había mandado a los judíos que adoraran a los dioses, que adoraran la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Era un pecado de idolatría. Y entonces ellos, si bien es cierto, encaran al rey y le dicen, nosotros no lo haremos, pero no discutamos el tema. Nosotros estamos dispuestos a ir y morir y pagar por eso. Así que no hubo discusión desde ese punto de vista. El rey se enojó, pero Dios los defendió. O sea, Dios estuvo con ellos. El punto de predicar o no predicar, de hacer o no hacer, tiene que ver con la seguridad que Dios está o no está con ellos. Y en este caso Él estuvo. Pero fíjese que estos judíos no eran creyentes quisquillosos que por cualquier cosa discutían, por cualquier cosa peleaban, no. A ellos le pusieron Sadrach, ¿cómo se llama? Abednego, le pusieron todos los nombres persas, los nombres babilonios, y ellos no discutieron eso. O sea, eso que los menoscababa a ellos no lo discutieron. Pero cuando se trató de que a ellos tuviesen que adorar imágenes o tuvieran que adorar los dioses falsos, entonces ellos prefirieron perder su vida antes que deshonrar a su Dios y fueron fieles. Entonces hay cosas que sí, cosas que no. Dios nos dé la sabiduría para saber qué conviene y qué no conviene en cada caso. Que Daniel no le haya predicado el Evangelio, que Daniel no le haya predicado el Evangelio a Nabucodonosor, o no le haya predicado de su Dios a Nabucodonosor, yo creo que estuvo en lo total cierto, y esperó el momento oportuno para, guiados por Dios, ir dando los pasos que correspondían hasta la propia conversión, entre comillas, si es que es conversión total o no, la conversión del rey Nabucodonosor. Hermano, necesitamos sabiduría, necesitamos estar delante de Dios, necesitamos contar con Dios en el camino, necesitamos saber que Él nos guía, que el Espíritu Santo nos guía, no vaya a ser cosa que sea nuestra propia impaciencia con la que estemos actuando, nuestra propia carnalidad.
En cuanto a carnalidad, yo una vez, pues yo tengo varios casos de mi propia historia, de haber actuado carnalmente, porque un día se me ocurrió a mí predicar arriba de una micro, mientras yo iba al hospital, que tuve 3 meses hospitalizado, pero yo quería ser buen creyente, oiga, y fui y prediqué arriba de la micro, pero esa fue pura carnalidad nomás. Y prediqué el evangelio ahí arriba de la micro. Yo creo que hay creyentes que no saben que uno puede predicar el evangelio carnalmente. Pero debemos predicar el evangelio solamente cuando el Espíritu de Dios nos está guiando. Ojalá sí nosotros nos pongamos las manos al Señor para que el Señor nos guíe más, para que el Espíritu Santo nos guíe más. Pero existen las dos predicaciones y una de esas es malísima, cuando uno predica en la carne. Pero es mucho mejor cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, claro, ahí a uno le toca hacer unas proezas que de otra manera no las haría. Y esas son las que honran al Señor. El Señor bendiga lo que se dice. Amén. Con respecto a lo que dice Sergio, es bastante interesante el ejemplo de Daniel, Sergio, porque cuando se hizo la estatua de oro, ellos no se inclinaron delante de ella y les costó el horno de fuego. En el caso de Daniel, cuando fue prohibido que oraran a su Dios, Daniel siguió orando. Y era un testimonio, porque él oraba en la ventana visiblemente. Y no se sujetó al mandato del rey, sino que él oró a su Dios y le costó el foso de los leones. Entonces es allí donde Dios es glorificado y honrado, en que el creyente obedece primeramente a su Dios, pero por cosas buenas que no dañan a nadie, que no impactan a nadie para forma perjudicial. Ahora, respecto del Evangelio, como dice Sergio, hay que tener el Espíritu. Notemos que cuando los discípulos le dijeron al Señor que andaban algunos predicando el Evangelio y que no eran de ellos, ojo, Él dijo, déjalos que prediquen el Evangelio. Así que creo que nosotros, hermanos, mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, como dice Sergio, con mucho cuidado y no en la carne, entonces Dios va a poder glorificar esa desobediencia, entre comillas, respecto de los gobernantes. Porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Palabra de Dios y no de hombre. Entonces, hermanos, a veces nosotros, desobedeciéndonos a las autoridades, podemos glorificar a Dios. Pero como dice Sergio, siempre llenos y en la dirección del Santo Espíritu de Dios. Y eso es bueno. Eso es bueno. Mientras se predique el Evangelio, yo creo que en esa micro, a lo mejor alguien se va a convertir en esa micro, y no fue tan carnal. A lo mejor alguien te va a encontrar y decir, oiga, don Sergio, ¿se acuerda cuando predicó el Evangelio en la micro? Aquí estoy gracias a ese Evangelio. Pero predicar el Evangelio, tratar de hacer la voluntad de Dios, como dice Sergio, con mucho cuidado, sí, no en la carne, pero hay que predicar el Evangelio y hay que obedecer las manos a Dios antes que los hombres. El Señor bendiga su palabra. Creo, hermanos, que lo importante de todo esto es darnos cuenta de que, tal como se dijo al principio, el Señor está en medio de toda nuestra vida y Él está en control de todas las cosas. Y me quiero quedar solamente esto, nada más brevemente, con el versículo 17 que comentó nuestro hermano Keniel al comienzo. Y la expresión justo ahí al medio también del versículo, temed a Dios. Temed a Dios. Hemos estado estudiando ya en este libro de nuestro llamamiento como creyentes a una vida de santidad, en el capítulo 1. En el capítulo 2 hemos mirado cómo esta piedra viva es la que para nosotros es preciosa, nuestro Señor y Salvador, pero para otros es tropiezo. Y nosotros somos aquel linaje escogido. Por lo tanto, en todo nuestro ser, el Señor debe estar en medio. Y Él nos ha de guiar.
Él nos ha de guiar, Él nos ha de señalar el rumbo, lo que habremos de hacer en su voluntad. Por lo tanto, me parece muy interesante de que lo que se ha considerado ya, en el sentido de que el Señor está allí en medio, y somos llamados entonces a temer a Dios. Honrad a todos, como dice el verso 17, pero temed a Dios. Hermano, solamente comentar de que Dios es un Dios de orden. Dios ordena todas las cosas. Y aquí nos está dando la orden de someterse a las autoridades. Porque dice, por causa del Señor, por amor al Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, o al presidente, o al emperador en ese tiempo, como superiores. Dice y a los gobernadores como por él enviados. Dios ordena, Él pone al rey, Él pone al presidente, Dios pone a los gobernadores, porque los gobernadores son mandados por el rey, por el presidente, y esto es para tener un orden. Dice, como por él enviado para castigo de los malhechores, dice, y alabanza de los que hacen bien. Dios establece las normas, Dios establece todo lo que el ser humano tiene que hacer. ¿Y cuál es la misión nuestra? Hacer la voluntad de Dios, versículo 15. ¿Y de qué manera? Haciendo el bien. Y esta es la frase clave, haciendo el bien. Y la frase clave después, la que dijo David, temed a Dios. Porque el resultado de todo esto, lo que dijo Alex, pues para esto fuisteis llamados. A pesar de que nosotros hacemos el bien, y eso es lo correcto delante de Dios, que nosotros hagamos el bien delante de las autoridades, temiendo a Dios, haciendo el bien. Y así aquí está diciendo que aún así, haciendo el bien, somos castigados, somos molestados de alguna manera, pero nosotros tenemos que actuar como siervos de Dios. Tenemos que hacer el bien de una manera que le place a Dios. Entonces dice que por esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre padecimiento, sufre molestia, padecimiento injustamente. Sufre con paciencia, haciendo el bien. O sea, no hay otro miramiento que solamente hacer el bien. Independiente de que los demás hagan o hagan queriendo hacer algo en contra nuestro, dice aquí que nosotros haciendo el bien hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien es la clave para poder estar acorde a la voluntad de Dios en medio de las autoridades, haciendo el bien y temiendo a Dios, pues para esto fuiste llamado. Para agregar un poquito más de lo que ya han hablado los hermanos, que el Señor en verdad nos ayude y nos dé la suficiente prudencia y discernimiento en cada caso que se nos va a presentar en la vida, en estos momentos y aún mañana. Mira, hermano, en Venezuela, igual que en varias partes del mundo, pero al principio de esta pandemia salió un comunicado del gobierno: prohibido la predicación, prohibido las reuniones en las asambleas, prohibido los cultos religiosos, prohibido todo. Y varios hermanos sacaron Hechos de los Apóstoles capítulo 4, diciendo: juzgad vosotros a quién debemos obedecer. Si es justo obedecer delante de Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios. Y
por eso digo que hay que tener sabiduría, porque uno termina de leer ese capítulo de Hechos de los Apóstoles, y ellos después de que fueron soltados, ellos no siguieron predicando con fervor, aunque era podían hacerlo. Ellos inmediatamente fueron y se reunieron y oraron. O sea, la cosa no es, vuelvo y repito, que el Señor no dé discernimiento, porque no es que si vemos que a priori está en contra ya es suficiente, no, que el Señor nos permita ver todo de una vez, y no solamente es hacerlo, sino cómo hacerlo. También va a agradar al Señor. Veamos el ejemplo de David cuando quiso traer el arca. El Señor no quería que el arca estuviera dentro de su pueblo. ¿Y qué pasó cuando David lo quiso traer? No murió Usa, y después le pusieron en ese lugar Pérez Usa. ¿Pero por qué? Porque no era la forma como Dios quería hacerlo. Entonces, que el Señor nos ayude en todo esto y nos dé la suficiente sabiduría, prudencia, discernimiento y aún más todo lo de Él para saber cuándo debemos hacerlo, cómo debemos hacerlo, y que sea verdaderamente en el Espíritu para agradarle a Él y que sea como Él quiere que nosotros lo hagamos. Porque muchas veces podemos pensar que estamos haciendo cosas para el Señor, y en verdad, como estamos actuando carnalmente, no son para el Señor. Y eso al final no va a traer, no va a traer buen fruto. No va a ser agradable al Señor. Tremendo tema. A lo mejor hay algún pensamiento más de los hermanos, pero tremendo tema. No sé si habrá algún otro comentario, pero en realidad, como dice don Sergio, es un tremendo tema y sin duda nos va a quedar para el próximo martes, sin duda alguna. Si es que podríamos tal vez dejar hasta acá y retomar nuestro estudio ya el próximo martes, retomando, por cierto, esta hermosa porción que hemos estudiado en el día de hoy. ¿Algún hermano, por favor, que nos dirija al Señor en oración para dar por terminada nuestra reunión?